Muy buenas noches. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por confiarme esta comunidad y por su invitación. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que nos ilumine en esta reflexión que voy a hacer sobre el sacerdocio y la familia. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: unidad y humildad. Así pues, por la consolación en Cristo y por el consuelo de la caridad, por la comunión en el Espíritu y por las entrañas de misericordia, colmad mi gozo con vuestro mismo sentir, con vuestra misma caridad y concordia, y con vuestros mismos anhelos. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, nosotros somos católicos y esta es la iglesia nuestro Señor, la iglesia que el Señor nos ha dado no solamente como un don maravilloso, sino como una responsabilidad extraordinaria, porque el Señor nos ha hecho hijos, no solamente herederos, sino unos hijos responsables de la humanidad entera. Porque si somos hijos de Dios y somos herederos de su reino, Él nos ha llamado a compartir esa gracia con toda la humanidad entera. O sea, con todo ser humano que cruza nuestro camino, y además que en nuestro corazón siempre haya esa necesidad de pedirle a Dios por toda la humanidad entera. Esa es nuestra responsabilidad, y por eso cuando hablamos de la familia, nosotros tenemos que comenzar realizando en nuestro corazón que familia comienza al aceptar Padre. Y cuando aceptamos Padre, tenemos que comenzar por el Padre Celestial, por Dios Creador. Porque ¿cómo podemos llegar a ser familia si aún no hemos reconocido siquiera que somos hijos de Dios? La familia comienza en el momento en que nosotros hemos aprendido a descubrir a nuestro Creador, porque el amor de Dios es el amor que crea esa familia, y por lo tanto no puede existir el espíritu de la familia si no tenemos el conocimiento del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es vital, es definitivo en nuestra vida que tengamos muy claro quiénes somos nosotros, y tenemos que entender que somos hijos de Dios. ¿Por qué razón vivimos la decadencia, el materialismo, el relativismo que estamos viendo en este mundo de hoy? Es precisamente porque hemos perdido el sentido de la familia, porque hemos perdido el norte de Dios. Y cuando hablamos así, no estamos generalizando,
porque ustedes saben que cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno de ustedes en este templo esta noche tiene una vida en Dios, una vida por la cual tiene que responder. Y yo no conozco la historia de cada uno de ustedes. Y seguramente aquí hay familias que son de Dios, obedientes y que han hecho todo lo que han podido por vivir en Dios y por ser hijos de Dios, hijos de la iglesia. Pero también puede que hayan personas como yo que viví, a pesar de Dios haberme dado todo, me alejé de Él por tantísimos años y viví completamente separado de la familia en Dios. Y el Señor, sin importar cuál es nuestra condición esta noche, la razón por la cual estamos acá, es porque el Señor nos ha reunido para recordarnos quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras responsabilidades y qué dones hemos recibido, qué gracias hemos recibido y la responsabilidad que tenemos con esas gracias y también la necesidad que tenemos de reconocer la bendición tan grande que es el don de la vida, que es el don de haber sido creados, de tener esta oportunidad de manifestar nuestra acción de gracias a ese Dios vivo que está entre nosotros en este momento y siempre. Porque hay algo muy importante en esta reflexión y es no olvidarnos que el Señor es un Dios omnipresente. Eso quiere decir que está presente en todo y en todos, en todo momento. Esto es algo extraordinario y demasiado importante para entenderlo. El Señor nunca se muda, porque nosotros navegamos dentro del agua de Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos cuánto nos ama, porque Él nos creó con amor. Y ese amor con que Él nos creó es el amor que se manifiesta en este momento entre nosotros. Porque ese amor con el cual Él nos creó es el amor mismo con que Él creó este mismo templo, para que nosotros aquí nos exiliemos durante este destierro y podamos vivir unidos a Él hasta que crucemos este destierro y lleguemos al otro lado, al puerto seguro, a encontrarnos en la plenitud con nuestro príncipe de paz, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando nosotros entendemos el don maravilloso que es nuestra iglesia, la Iglesia Católica, que es la única iglesia del Señor, continuación del judaísmo, entendemos que el hecho de que sea la única iglesia de Dios no quiere decir que somos los únicos llamados a la salvación. Y por eso el don más grande que nosotros debemos pedirle a Dios para poder vivir esta realidad espiritual es la caridad, porque la caridad que nosotros nos debemos unos a otros y nos debemos con toda la humanidad entera es precisamente nuestra más importante misión, porque a través de esa caridad podemos nosotros llevar en nuestro corazón a un Dios vivo que le da esperanza no solamente a los católicos que hemos sido llamados a este ministerio extraordinariamente precioso y poderoso de nuestra fe, sino también a todos aquellos que no conocen a Dios y tantos que no lo conocerán antes de morir, y que si nosotros nos llenamos de ese Dios y si nosotros nos llenamos de esta iglesia, de todo lo que Él nos ha dado, somos una bendición para todas las almas. Hay millones de almas que se están encontrando con el Señor en este momento, y nosotros en este templo nos hacemos vida para las almas, porque el Señor utiliza todo lo que nosotros hacemos para bendecir y salvar almas, porque esa es nuestra misión. Somos pescadores de hombres, pescadores de almas, y no todas las veces esa pesca es una pesca obvia, visible, tangible, porque ocurre también dentro de la mística de la oración, la mística de la intercesión, la mística de la Eucaristía, la mística de la confesión.
la mística de traer un niño a ser bautizado, la mística de traer una pareja a que contraiga matrimonio ante Dios, la mística de traer un niño a hacer la primera comunión. Todo esto provee el alimento para las almas de toda la humanidad entera. Ustedes saben a través de la historia sagrada lo que el Señor nos ha enseñado de lo que es su justicia. Él dice, por un solo justo puede salvar toda una ciudad entera, porque así es la misericordia de Dios. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios y entendemos cuál es el don extraordinario de ser católicos, instrumentos eucarísticos de reparación, y saber que nuestra vida en Dios, nuestra fidelidad a Dios es suficiente para que el Señor haga maravillas con la humanidad entera, especialmente con todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor. Miren que a nosotros se nos hace muy extraño que en un país como el nuestro, que es un país esencialmente católico, hay mucha gente en este país que no conoce a Dios. Hay mucha gente que nadie le ha hablado de Dios. Cuando yo estaba secuestrado en la selva, en muchas oportunidades la guerrilla me pasó por el lado de indígenas que vivían en la selva. Y yo le pregunté a los guerrilleros, ¿y por qué no han reclutado a estos indígenas como guerrilleros si ellos se conocen la selva muy bien y además saben cómo subsistir en ella? Y la respuesta fue, no sirven para nada porque no pueden matar. A mí nunca se me olvidó eso, porque yo decía, ¿cómo es de grande el amor de Dios? Que esos pequeñitos de Dios, que nadie nunca les ha hablado de Dios, están más cerca de Dios que cualquiera de nosotros, porque son tan buenos que nunca podrían matar un ser humano. Cuando trataron de llevarlos a la fuerza a ser guerrilleros, se les morían de tristeza. Ustedes se pueden imaginar eso, lo grande que es el amor de Dios, porque Dios está en ellos también, porque el Señor está omnipresente y por lo tanto también vive en el corazón del indígena. Y ese indígena que nunca ha oído de Dios, también recibe las oraciones de los justos, también recibe la comunión de nosotros, también recibe esta Eucaristía que se celebró acá, le llega a esos pequeñitos de Dios, porque Dios desde este altar derrama gracias para toda la humanidad entera. Y precisamente esas gracias caen especialmente sobre aquellos que están tan lejos de Dios, que no conocen al Señor, que nunca han oído hablar de Él, y que muchos de ellos morirán sin conocerlo, pero sabemos que Jesús es el juez de toda la humanidad entera y por lo tanto esos indígenas comparecerán ante Jesucristo al final de esta vida. Pero ¿qué va a suceder con ellos? Como esos indígenas vivieron siempre en el amor de Dios, al encontrarse con Jesús, lo reconocerán como su Señor, porque siempre le dieron el señorío al amor. Y por lo tanto Jesús es su Señor instantáneamente, y en ese amor los redimirá. Ay de nosotros, como dice San Pablo, a nosotros que se nos ha dado todo, que se nos ha revelado todo. Ay si nosotros no vivimos la realidad que Dios nos ha revelado. Porque si Dios arrojó del cielo a los ángeles, una tercera parte de ellos fueron arrojados. Si Dios le puso ese velo de incredulidad al pueblo escogido de Israel, ¿qué será de nosotros que fuimos injertados, adoptados al árbol de la vida? Ay de nosotros si no cumplimos con lo que Dios nos ha dado. Y esto no puede recibirse como una amenaza, sino como una exhortación a vivir los dones del Espíritu Santo que se nos han concedido a nosotros. Como decía el Padre ahorita al final de la misa, cuando anunciaba esta experiencia que estamos teniendo en este momento, y decía, dones que recibimos, pero al salir de esta iglesia tenemos que acordarnos que esto no es en vano y que Dios nos habla, y cada que Dios nos habla, nosotros somos responsables de lo que nos dice.
Es muy importante. Entre más conozcamos, más debemos, más responsabilidad tenemos. Y la vida nuestra en la iglesia no es una vida simplemente para llenarnos de información, para vivir tradiciones culturales y religiosas, para vivir las costumbres de nuestros padres, para vivir lo que se hace para estar en paz y protegidos por Dios y buscar el bienestar de la familia. Esas cosas son parte de nuestra fe, pero lo más importante de todo es que nosotros estamos acá porque vinimos a glorificar a Dios, porque lo amamos. Ustedes saben, cuando un hijo va a visitar a la mamá en su cumpleaños, hay una gran diferencia del hijo que va a visitar a su mamá porque la ama, porque la va a honrar, porque la quiere acompañar y darle gracias por la vida que le dio, por el amor que le ha dado, por todo lo que le ha concedido como madre. La diferencia con el hijo que va solo por cumplir, que no ama a la mamá y que solamente quiere hacer un acto de presencia. Esas son dos personas diferentes, porque una tiene amor y la otra no tiene. Dentro de la iglesia, tristemente, hay mucha gente que solo viene por cumplir y que no tienen amor a Dios, que no tienen amor al prójimo, que vienen acá por conveniencia, porque piensan que estando acá les puede ir mejor y si no están acá de pronto les va mal. Es casi como una superstición, es casi como un interés personal que no pasa más allá de una religiosidad sin espiritualidad, y de eso hay mucho. Pero lo importante es que nosotros entendamos que para poder concebir el don extraordinario de lo que es nuestra iglesia, el don de nuestra doctrina, nuestra fe, las tradiciones sagradas, la sana doctrina, que es la que nosotros debemos seguir, porque es lo que el Señor nos ha dejado, no solamente como herencia, sino como arma contra el mal, como una fuerza poderosa que nos acompaña durante esta vida terrenal, mientras navegamos ciegos al Espíritu, pero con el corazón anclado en Dios por las verdades reveladas en Jesucristo. Y hoy el Señor se hace presente entre nosotros en este templo en una forma especial. ¿Y cómo es? Nos reúne para que reflexionemos en los misterios de nuestra fe. La familia tan solo puede comenzar a ser familia cuando la familia se ha unido en el amor de Dios. ¿Y cómo se une un ser humano al amor de Dios? Reconociéndolo como su Señor, dándole el señorío a Dios en todas las cosas 24 horas al día. Anoche hablaba yo de que un esposo que es fiel es 24 horas esposo. Donde quiera que esté, lleva a su esposa en el corazón. Lo mismo una esposa. Una esposa no es solo esposa cuando el esposo está presente. Ella es esposa todo el tiempo, porque siempre en su corazón lleva a su esposo. Lo mismo una madre con sus hijos. Siempre es madre. Lleva a sus hijos en su corazón 24 horas al día. Ese es el espíritu de la familia. Para que esa familia permanezca unida, tiene que ser familia 24 horas al día. Y de esa forma encontramos a Dios entre nosotros. Ese amor que podemos llegar a tenernos nosotros entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre comunidades parroquiales. Ese amor es la presencia de Dios entre nosotros y es familia. Pero esa familia, para que se mantenga unida, tiene que prenderse de Dios como el centro de esa vida en comunidad, esa vida en hogar, esa vida en Dios que solo se sostiene por nuestra fidelidad a Él, reconociéndolo como la fuerza vital de nuestra unión. Eso nos hace humildes. Ustedes saben que la humildad es un ingrediente esencial para que nosotros podamos vivir el amor de Dios. Si usted quiere tener un ejemplo de lo que es humildad, observe muy bien la historia de la Virgen María, la historia de nuestra Madre. Eso es un ejemplo perfecto de lo que es humildad, de lo que es ese silencio
humano en medio de una gracia tan gigantesca divina que lleva en su vientre, con esa sencillez, con ese silencio, con esa obediencia, con esa prudencia, con esa coherencia, con ese amor, con ese espíritu de servicio. Eso lo vemos nosotros en las madres que son buenas. Ustedes han visto que una madre que es buena, o un padre, están todo el tiempo sirviendo a sus hijos, sirviendo a su hogar, sirviendo a todo ser humano que puedan servir, y sirven con alegría. Nunca se quejan de servir, nunca se acuerdan de lo que dan, y todo lo hacen con entusiasmo incansablemente. La gente ni se da cuenta cuando están enfermos, ni siquiera se dan cuenta de todos los esfuerzos que hacen, porque parece que ni los hicieran. Y esas madres y esas personas que aman tanto, mueren así, mueren alegres y nunca se quejaron, porque entre más amamos, menos nos agotamos de dar. El que da con amor nunca se agota de dar. Ustedes se dan cuenta que las personas que no tienen amor, todo les duele dar. Si hacen un favor, lo sacan en cara. Si una persona no les corresponde de acuerdo a lo que ellos hicieron por ella, ahí se las tienen que pagar. Los van a vituperar, los van a calumniar, los van a perseguir, los van a juzgar y les van a sacar en cara todo lo que les dieron. Las personas que no tienen amor tienen apuntado todo lo que dan, y el día que pierden ya la esperanza de ser retribuidos, sacan la cuenta entera y se la cobran. Y por eso hay divorcios, por eso hay la pérdida de amistad entre padres e hijos. Padres que educaron a los hijos con interés, y después, cuando los hijos no les corresponden como ellos esperaban, les sacan en cara todo lo que hicieron por ellos y terminan perdiendo su amistad y su amor. Y eso pasa entre esposo y esposa, y pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia y colocamos toda la responsabilidad sobre el sacerdote y esperamos que sea el sacerdote el que hace todo para nuestra salvación, y nosotros no hacemos nada y andamos con una lupa así de grande mirándole los pecados al sacerdote, y ay de que cometa algún error, porque le vamos a caer con el libro de la ley encima y lo vamos a juzgar por todo, porque le estamos poniendo encima toda la responsabilidad de nuestra vida. Así son los hijos ingratos, que le ponen toda la responsabilidad a sus padres, y hay de que los padres no los complazcan, hay de que los padres no hagan lo que ellos quieren, también los van a calumniar, también los van a perseguir. Este es un mal que hay entre nosotros, y precisamente el Señor quiere que entendamos cuál es el verdadero sentido de la familia, para que nos demos cuenta que la familia debe comenzar en Dios, porque una familia que no comienza en Dios no puede permanecer unida, y además no la podríamos llamar familia, porque ¿cómo puede llamarse familia a seres humanos que no han honrado a Dios, que no lo han reconocido como su Señor, que no le han dado todavía el lugar que le pertenece, que es el primer lugar? Si uno quisiera hacerse un favor como católico, el favor más grande de los favores, uno se leería muy bien el primer mandamiento. Ustedes saben que si usted toma el catecismo, este catecismo bien gordito que nos dejó como herencia Juan Pablo II, preparado en compañía con nuestro actual Papa Benedicto XVI, es un regalo inmenso para la Iglesia. Léase de ese catecismo el primer mandamiento con cuidado, reflexione en él y se dará cuenta todo lo que nos falta para honrar a Dios por encima de todas las cosas. Nos daremos cuenta la cantidad de idolatría que todavía llevamos en nuestro corazón, razón por la cual hay tanta crisis en las familias hoy. Ustedes se dan cuenta que a veces nosotros encontramos tristemente que la gente se separa, los matrimonios se desbaratan, que los hijos se van contra los padres, que hay sacerdotes que no resisten
el peso del sacerdocio y de repente caen y cometen errores. Unos dejan el sacerdocio, otros causan escándalos en la iglesia. Y todo esto sucede en la familia y en la iglesia, porque la iglesia está formada por la familia. Entonces los sacerdotes salen de las familias y lo que pasa con un sacerdote es un reflejo de la familia, un reflejo de la sociedad. Lo que pasa con un matrimonio es un reflejo de la sociedad y por eso al final somos todos responsables los unos de los otros, porque nunca podremos culpar ni al sacerdote, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, sino que tenemos que culparnos todos en comunidad y ser responsables de lo que Dios nos ha confiado. Todos nosotros tenemos ante el tribunal del Señor que aparecer solitos, cada uno de nosotros. Cuando yo muera, instantáneamente apareceré ante el tribunal de Jesucristo y allí no puedo echarle la culpa a nadie. Ahí sí no va a ser la culpa de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mi hermano, ni de la sociedad, ni del presidente, ni del sacerdote, de nadie. Es lo que yo haya hecho con mi vida. Eso es, en eso me va a llamar el Señor ante su tribunal. Y por eso hoy encontramos tantos disparates dentro de nuestra iglesia. Ustedes saben que es muy común hoy encontrar gente sin casarse, o gente que se ha casado y se ha vuelto a unir con otros. Y a veces los encuentra uno en la iglesia sonantes y campantes como si estuvieran en gracia. Y además pretenden estar en gracia y no les importa. Están viviendo en adulterio o en fornicación. Y hay del que se meta a decirles algo, porque lo muerden, porque están convencidos que tienen todo un hogar formado, porque así hemos caído. Y miren que lo que yo estoy predicando hoy es escándalo para muchos, porque estamos tan pervertidos que hablar de estas cosas es un escándalo en la iglesia misma. Pero les aseguro esto, San Pablo dice: aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será que sea puesto en el fuego. Porque nadie, sin importar los tiempos que estemos viviendo, nadie puede decir que la palabra de Dios es diferente hoy. La palabra de Dios es eterna y nadie la puede cambiar, ni la ley de Dios tampoco. Entonces, ayer, hoy y siempre, para nosotros poder tener una relación íntima, solo la podremos tener a través del sacramento del matrimonio, nada más. La sexualidad no es un deporte, la sexualidad no es un entretenimiento, la sexualidad no es necesariamente algo que tengamos nosotros que vivir para poder subsistir como criaturas celulares que somos, como organismos. Usted nunca ha oído de que una persona, por vivir en castidad, le hayan salido tumores y se haya deformado, porque como vive en castidad se deformó por no tener una vida sexual activa. Eso no es verdad. Les cuento esto: la sexualidad el Señor nos la dio como un don de procreación, para que nosotros seamos parte de la economía de la salvación, porque hay un plan perfecto que es el plan de la economía de la salvación. Al final de ese plan regresará Jesús y se acabará la muerte y se acabará la procreación. Por eso el matrimonio se llama matrimonio y se llama sacramento, porque esa pareja se une con Dios para llevar a cabo la obra de Dios, de llevarle sus hijos, para que se complete ese número de hijos que llenarán el plan de Dios en economía de la salvación. Un matrimonio está abierto a la vida, por eso se casan. Entonces, la sexualidad, ¿dónde queda? Nosotros nos unimos en matrimonio y la sexualidad es parte del matrimonio siempre y cuando esté abierta a la vida. Pero usted no puede simplemente unirse con otro y abrazarse, como dice San Pablo, y pensar que está casado y que está en paz con Dios. Ustedes repasen el pasaje de Jesús y la samaritana.
para que se den cuenta qué es lo que el Señor enseña. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana cuando le habló de sus esposos y del que tenía en ese momento? Y le dijo, ese tampoco es tu esposo. Y había tenido, le dijo cuántos había tenido. Le adivinó todo, no porque era un adivino, sino porque Él es Dios y sabía todo. Y ella, alarmada, decía, Él me dijo todo, Él sabe todo. Pero ¿qué es lo más importante lo que le dijo a la samaritana? Ninguno de esos hombres era el esposo de ella. Entonces, ¿eso no explica muy bien lo que es la unión libre? La unión libre no puede ser familia. Esa no es la familia en Dios. Esos son hijos de la fornicación. Ahora, la misericordia de Dios es infinita. Tenga la seguridad de que si usted vive en unión libre y se arrepiente y ya tuvo hijos en la fornicación o el adulterio y están bautizados y bendecidos por Dios, esos hijos no tienen por qué llevar las maldiciones del pecado de los que se unieron libremente. Pero si usted se arrepiente, el Señor le perdona y puede realmente llegar a formar una familia en Dios. Y si no tiene la posibilidad de hacerlo, es mejor que se separe para que le dé el ejemplo a sus hijos de que así no se debe vivir. Es más importante, hay gente que dice, ¿y qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué tal que se quede así y sus hijos también lo imiten a usted y sigan todos haciendo lo mismo? Porque como no hay necesidad de casarse, entonces que todos se arrimen, se junten, se abracen, porque no hay necesidad. Mis papás lo hicieron así, mis abuelos también, entonces no hay necesidad de casarnos. La familia solo se puede constituir bajo las alas del Espíritu Santo, porque Dios nos creó dentro de un orden. Y Dios es un Dios de orden. Pero este mundo en que vivimos hoy es un mundo de desorden, un mundo relativista. Y encontramos dentro de la misma iglesia gente predicándonos cosas contrarias a la ley de Dios. Encontramos gente practicando cosas contrarias a la ley de Dios. Y como tantas personas lo hacen, terminamos pensando que son correctas. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué han crecido tanto los movimientos de homosexuales? Porque cada vez hay más, y entre más hayan, más se justifican. La miseria busca compañía, pero eso nunca se podrá justificar. El hecho de que haya muchos homosexuales, eso no hace que el homosexualismo sea una virtud, que el homosexualismo sea algo normal y natural. No lo es. Pero démonos cuenta de esto. Yo no puedo denunciar y juzgar al homosexual, porque ese es un pecador como cualquiera de nosotros. Pero sí puedo denunciar el homosexualismo, porque el homosexualismo es el pecado y el pecado es el diablo. Eso sí lo puedo denunciar. Yo no puedo denunciar a la mujer adúltera, porque ella es una pecadora como yo. No la puedo juzgar, pero sí puedo juzgar el adulterio, porque el adulterio es el diablo, porque es el pecado. Entonces tengo que separar el pecado del pecador, pero nunca olvidarme de denunciar el pecado. Por eso es que es tan importante entender que la ciencia humana no es la Biblia. La ciencia humana no es palabra de Dios. Dice la palabra, Dios hace del conocimiento humano picadillo, porque el conocimiento humano ante la sabiduría divina es nada, absolutamente nada, insignificante. Por eso no podemos decir, es que la ciencia humana ha probado que el homosexualismo es algo natural y que una persona que haya nacido así, como se alega en muchos casos, puede vivir esa realidad y actuar en esa realidad. Eso es falso, porque les voy a contar algo. ¿Qué tal que nosotros viviéramos de nuestros instintos? Ustedes se imaginan que muchas veces nosotros queremos estrangular a otra persona porque tenemos rabia con ella. ¿Y qué tal que dejáramos desbordar nuestros instintos para poder realizarnos como seres humanos, como alega la psicología moderna, de que el homosexual tiene que realizarse sexualmente con el mismo sexo?
Eso no es verdad. No es verdad, es un absoluto error. Tanto no es verdad que está escrito en la palabra de Dios. San Pablo dice que los sodomitas no entrarán al reino de Dios. Así lo dice con esas palabras. Ahora, tenemos que decidir entonces, ¿será que San Pablo estaba equivocado? ¿Será que San Pablo era un exagerado? ¿Será que San Pablo no alcanzó a convertirse bien del fariseísmo o judaísmo al cristianismo? ¿Sería que él se equivocó? Pues yo no creo. A mí me parece que nosotros debemos ampararnos en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y ahí está nuestra verdad, y la doctrina de nuestra iglesia es muy clara en eso. Pero no puedo quedarme solamente hablando del homosexualismo. Estoy hablando del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, de la impureza. Ese es un pecado todo del mismo nivel. ¿Qué diferencia hay entre una mujer adúltera, un fornicador, una persona que se masturba, una persona que vive esclava a la pornografía, una persona impura? ¿Qué diferencia hay entre ellos y un homosexual? Ninguna. Son iguales, seres impuros. Y por eso hoy estamos hablando de la familia. ¿La familia qué es? La familia es la unión a la obediencia a Dios. Cuando yo tengo una esposa y tengo hijos y los tengo unidos a Dios, en obediencia a Dios, tengo una familia en Dios. Por eso es que el ejemplo más grande que tenemos de la familia es la familia de Nazaret, la familia donde no hubo pecado. Esa es nuestra familia, en nuestro modelo. Ese es el modelo de la familia, la Sagrada Familia, la familia de Nazaret. Hoy es muy común en una familia numerosa encontrar un hijo que se volvió evangélico, el otro se volvió testigo de Jehová, la otra se separó, tiene hijos de uno, hijos de otra, y encontramos toda esta masacre a la moral, a los valores, a los principios, a la obediencia a Dios. En una sola familia pueden ocurrir 10 o 15 fenómenos de esa naturaleza, y a veces los padres se sientan con todos esos fenómenos alrededor de la mesa en una Navidad y nadie le dice nada a nadie. Aprenden a vivir en ese desorden como si fuera natural. Ay del que se aparezca ante el tribunal del Señor y haya callado semejantes barbaridades. Nosotros somos responsables los unos de los otros. Es más, está escrito que si nosotros no exhortamos al hermano que tenemos a nuestro lado, que está en pecado mortal, cargaremos con sus pecados. Así es, cargaremos con sus pecados. Esto se llama omisión y es un pecado gravísimo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a caminar por ahí descargándole el libro de la ley a la gente en la cabeza. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, primero que todo, seamos personas que vivamos en paz con Dios, en gracia con Dios. Y estando ya ordenados en Dios, busquemos la salvación de los demás. Y la salvación de los demás se busca con caridad, con amor, pero con firmeza. Si yo tengo un hijo que está viviendo en pecado mortal, yo nunca me puedo olvidar de eso. Tengo que orar todos los días por ese hijo. Y cuantas veces tenga la oportunidad de recordarle a ese hijo que está en pecado mortal, se lo tengo que decir con mucho amor y mucha firmeza. Mi madre me visitaba en California, donde yo vivo, siempre cada año antes de morirse, por muchos años. Y yo vivía lejos de Dios. Y ella me decía, después de que yo le contaba todos mis éxitos y todo lo que yo hacía en la vida, y me decía, no me impresiona ni tu dinero, ni tu fama, ni tus éxitos. Me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Nunca se me olvidará eso. Eso me llegaba hasta el fondo de mi ser, hasta mis entrañas, pero no le obedecía. Es más, me burlaba de ella, pero no le obedecía. Y sabía que me estaba diciendo la verdad. Lo sentía en el fondo de mi alma. Eso que mi mamá hizo conmigo fue lo más importante que pudo haber hecho.
¿Cuántas madres tienen miedo de perder la amistad de sus hijos? O padres, o hermanos, o amigos, de perder la amistad. Hay de ese respeto humano. Ese respeto humano puede ser la causa de grandes tragedias para el alma al final de esta vida, en presencia del tribunal del Señor. Porque nosotros jamás podemos cerrarle los ojos a estas barbaridades. Nunca, jamás. Tenemos que estar despiertos a esto. Si yo soy un católico que me desperté a la fe y comencé a vivir el Evangelio como lo debo vivir, y sé que soy una persona imperfecta y pecadora, y que me va a tocar trabajar muy duro para poder vivir una conversión diaria, pero estoy compenetrado y comprometido en vivir en obediencia a Dios. Y cuantas veces me caiga en medio de la batalla contra las tentaciones, me iré a confesar y viviré en ese camino que el Señor me ha enseñado a través de esta maravillosa iglesia que nos ha dado. Pero todo el que yo me encuentre en el camino, que no está luchando, que ha entregado las armas, que vive lejos de Dios, que no quiere aceptar el pecado en que está, yo debo recordárselo con mucho cariño y firmeza, porque ese es nuestro deber, es nuestra obligación. No podemos quedarnos callados. Miren que hoy no se habla del diablo, no se habla del infierno. ¿Saben cómo se refieren a mí muchas veces la gente que habla de mí después de que yo me voy? Dicen: ah, sí, ese señor que habla del infierno. Ah, sí, ya sé cuál es. Ese que habla tanto del diablo, del pecado, ya sé cuál es. ¿Por qué razón dicen eso? Primero, pues porque quieren demeritar todo lo que se ha exhortado. Segundo, porque están en graves pecados. Una persona que no está en paz con Dios ataca la verdad, no le gusta y la va a disminuir, a desvirtuar, la va a ridiculizar, se va a reír de ella y va a decir: oh no, en estos días ya no se habla así, ya no se predica así, hoy vivimos en otro mundo, esta es otra cultura, esta es otra realidad. Eso habla la persona que está podrida en el pecado y que pretende traernos una nueva teología, una nueva forma de orar, una nueva forma de expresar nuestra fe, una nueva forma de leer las Escrituras y de presentar nuestra doctrina y de vivir nuestra fe. Pero les digo una cosa: nosotros pertenecemos a una iglesia que nunca cambiará su verdad, jamás. Por eso es la iglesia de Dios. ¿Ustedes creen que uno pudiera tener confianza en una persona que le cambia su actitud y su conducta de acuerdo a las etapas de su vida? O sea que si estamos viviendo en los años 70, entonces yo me comportaba de acuerdo a los 70 y en esa época amaba en una forma, y en los 80 amo en otra, y en los 90 amo en otra, y en los 2000 amo en otra, y de acuerdo a la cultura y a las expresiones humanas, entonces yo expreso mi amor. Eso no puede ser así. El amor no se muda, el amor es el mismo siempre. Ustedes saben cuáles son sus amigos más confiables, cuáles son las personas que le dan descanso y esperanza en su vida a usted. Solo aquellos que siempre están ahí presentes con el mismo amor. Esos son los confiables, que siempre nos aman y nunca tienen una condición para amarnos a nosotros. Aún cuando nosotros hemos fallado, nos aman con firmeza, nos exhortan con firmeza, pero nunca nos dejan de amar. Y ese es Dios entre nosotros, nunca cambia. Pero miren, nuestra iglesia nos ha dado un don maravilloso. ¿Y cuál es ese? El sacerdocio. Ustedes saben que la persona más importante entre nosotros y entre la humanidad entera es un sacerdote. ¿Por qué razón? Yo creo que cada uno de ustedes aquí presente en este templo conoce la razón. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos quien nos perdone los pecados, quien nos bautice,
¿Quién nos dé la primera comunión? ¿Quién nos confirme? ¿Quién nos entierre con las bendiciones de Dios? ¿Quién nos prepare y ore por nosotros en los momentos difíciles? ¿Quién esté allí celebrando este misterio tan increíble de la Santa Eucaristía, la misa? ¿Quién esté allí bendiciéndonos hasta los animales? Todo lo nuestro, toda nuestra vida. Una unción sacerdotal no es superada por nadie en la tierra, porque es Cristo vivo entre nosotros. Y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de esto. El sacerdote es un ser humano como usted y yo, y tiene estos mismos huesos y esta misma carne que tengo yo y que tiene usted. Y por entre estos huesos y esta sangre corre lo mismo que corre por entre ustedes. Corre el miedo, el cansancio, la tristeza, la alegría, la duda, la incertidumbre, la indiferencia, el pecado. Todo eso corre, y por eso debemos darnos cuenta de algo muy importante. Si yo reconozco quién es el sacerdote y lo que representa en mi iglesia, no es que lo vaya a adorar, porque Él no es Dios, pero lo voy a amar, a apoyar, lo voy a vivir con una esperanza inmensa de que ahí está Jesucristo vivo entre nosotros, y que tengo que respetarlo sin olvidarme de que es una criatura humana, para que nunca me vaya a decepcionar por lo que Él llegue a ser malo. Porque miren, ¿cuántas personas no se van de la iglesia por algo que sucedió con un sacerdote? La lista es interminable. ¿Pero por qué razón? Siempre que usted habla con esas personas es porque vinieron a la iglesia a mirar seres humanos, a convivir con seres humanos. No vinieron porque aman a Dios, no vinieron porque vienen a glorificar a Dios, no vinieron porque saben que Dios está vivo en esta iglesia, sino que vinieron a depender de criaturas humanas, y le ponen todo el peso al sacerdote, a los parroquianos, a la gente que está dentro de la iglesia. Y le cuento, no toda persona que está en la iglesia tiene la fortaleza para sostener sus responsabilidades. Hay personas que no son capaces de hacerlo tan bien como nosotros esperaríamos. Hay esposas que fallan, hay esposos que fallan, hay hijos que fallan, hay sacerdotes que fallan, hay obispos que fallan, hay cardenales que fallan, han fallado papas, todo ser humano ha fallado. Nosotros nos decepcionaremos los unos de los otros, pero Dios nunca nos decepcionará. Por eso es que nosotros, cuando estemos en este templo, tenemos que acordarnos solo de una cosa: aquí estamos porque vinimos a hacer la voluntad de Dios y no de los seres humanos. Vinimos a glorificar a Dios y no a las criaturas. Y cuando nosotros tenemos eso muy claro, ya tenemos muy organizadita nuestra relación con la iglesia. Porque si usted es el que lo decepciona un sacerdote y sale corriendo de la iglesia y se vuelve evangélico, ¡ay de usted! Porque cuando se encuentre con el Señor le va a decir: ah, te fuiste corriendo porque te decepcionó el sacerdote, ¿no? Y te volviste evangélico. ¿Y dónde estaba yo cuando te arrodillaste ante el sagrario a orar por ese sacerdote? Muéstrame tus rodillas, a ver cómo las tienes de hinchadas y cuántos callos tienes de arrodillarte a orar por los que necesitaban cambiar. ¿Por qué corriste? ¿Por qué te fuiste? Porque nunca viniste a verme. Y esto es importante tenerlo claro. Nosotros no venimos acá a observarnos. Nosotros no venimos acá a juzgarnos. Nosotros no venimos acá simplemente a esperar que respondamos al nivel que nosotros esperamos que respondamos. No, nosotros venimos acá porque venimos a glorificar a Dios. Yo a veces me encuentro con gente que ha estado en 3 seminarios, en 3 conventos, en no sé cuándo, buscando realización de su vida y de su vocación. Y de todas partes se han salido porque en todas partes han encontrado a alguien que los ha decepcionado. Eso pasa con personas que se casan con unos, se casan con otros, se casan con aquello. Esto es una muestra de que estamos poniéndole todo el peso a los seres humanos y no estamos siguiendo a Dios. Es verdad
que en la búsqueda de una vocación a veces tenemos que hacer cambios. Muchas veces hay personas que entran a un seminario, tienen un momento de dificultad, se salen, viven otra experiencia en el mundo, se dan cuenta que no es, regresan al seminario y terminan su vocación y no la interrumpen porque tuvieron un momento difícil. Eso es normal, muy normal. Pero hay personas que viven saltando de rama en rama, de palo en palo, de lago en lago, y así se la pasan toda la vida. A mí cuando me dicen, ¿qué voy a hacer? Mi hermano se volvió evangélico. Yo les digo, ¿saben qué? Ese hermano también se hubiera podido volver mago, brujo, quién sabe, cualquier cosa. Porque la gente que está así de inestable, que cambian unas cosas por otras, siempre van a estar haciendo eso. No se preocupe por ellos. Ore mucho para que el Señor les dé caridad, amor, compasión, humildad, sencillez, para que les dé sinceridad y sobre todo para que les dé valentía y para que no abandonen el bote. No abandonen el bote porque las cosas no les están saliendo como ellos quieren. Ese es el sentido verdadero de la familia. ¿Usted cree que uno puede abandonar a sus papás simplemente porque los papás están haciendo cosas malas? Ese es el momento de quedarse con ellos para ayudarles a cambiar. Hay que orar por ellos, aconsejarlos y ayudarlos. ¿Usted cree que un papá debe abandonar un hijo porque el hijo anda mal y en malos pasos? Es cuando más necesita el papá, es cuando más se necesita apoyarlo. Ustedes saben que la gente en este mundo siempre nos va a decir, no lo apoye más, mira que no hace sino robarte, no hace sino esto. Pues hay muchas formas de apoyar, pero nunca se puede abandonar un ser humano. Hay gente que me dice, yo no le doy limosna a esos borrachines en la calle, o a esos gamines que se van a usar el dinero para comprar droga o quién sabe qué. ¿Y sabe qué le puedo decir yo de eso? Cuando usted tiene un billetico de 1,000 pesos en la mano, una moneda de 500 pesos o lo que tenga en la mano, y usted tiene al frente un niño que usted considera un drogadicto, o un hombre que considera un borracho, o alguien que usted considera un haragán, un vago, lo tiene al frente suyo con ese billete, tenga la seguridad que esa persona no se va a ir hasta que usted no le entregue el billete. Esa es la oportunidad de Dios. Esa persona a lo mejor nadie la ha amado. Usted dígale, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tú dónde vives? ¿Cuándo llegaste por acá? Háblele, demuéstrele cariño y amor, aunque sea por 5 minutos, y después entréguele ese billete. Que haga con ese billete lo que quiera, pero su responsabilidad era darle amor a esa persona, porque usted se sorprenderá. De pronto ese drogadicto, ese borrachito, ese que parecía un haragán, va a ser el primero en entrar al cielo, porque nadie conoce el corazón de nadie. Y cuando usted ve a un borracho tirado en la calle, todo perdido, o un drogadicto, no se olvide de esto. Si está vivo todavía, el Señor no ha terminado con esa persona todavía. Por eso es que nunca debemos equivocarnos. No podemos juzgar los seres humanos en esa manera. Somos familia en Dios, y la familia no son solamente los seres queridos. La familia son todos los seres humanos que cruzan nuestra vida. La humanidad entera es nuestra familia. ¿Cuántas personas están viendo noticias todas las noches y ven que se mueren millones de personas destruidas en catástrofes aterradoras, y después apagan el televisor y se acuestan a roncar? Se entretuvieron con la miseria humana y nunca se arrodillaron a rezar por toda la gente que vieron que falleció ese día y que vivió esas tragedias. ¿Acaso eso es cristiano? ¿Acaso eso es algo de un hijo de Dios? Así de malos nos hemos vuelto y ni siquiera lo sabemos. Nos entretenemos con la sangre del prójimo. Nos entretenemos y nunca nos arrodillamos a rezar por ellos. Si usted tiene tanto interés en saber qué estaban haciendo los japoneses hoy antes de usted acostarse, pues más vale que si pasó algo malo en el Japón, usted se arrodille a rezar por ellos antes de que apagues el televisor,
porque si no usted simplemente es un chismoso, simplemente es un romano del circo romano, de esos que se iban a hacer así, así, porque mire, esa gente que vive adicta a la televisión, mirando toda clase de porquerías, terminan hasta juzgando y chismoseando y criticando gente que ven en la televisión que nunca han conocido, que ni siquiera los conocerán nunca personalmente y que no saben ni siquiera quiénes son, pero se atreven a juzgarlos, a criticarlos. Yo he escuchado conversaciones así, absurdas. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido el sentido de la familia. Por eso, porque nosotros debíamos saber que toda esa gente que vemos en las noticias es familia nuestra, son sangre nuestra. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque Dios nos los dio a nosotros. Por algo estamos viendo lo que les pasó. Les voy a decir esto: cuando usted muera y su alma salga de este cuerpo, la única fortaleza que usted tiene es el amor que dio. Es la única vida del alma. El alma no tiene otra vida. El alma solo se alimenta del amor de Dios, y el amor de Dios tan solo le llega al alma con el amor que le da al prójimo. Pero miren ustedes que la mayoría de la gente solo le tiene amor a sus seres queridos, a sus amigos inmediatos, a la gente que lo beneficia, a los que están al lado. Los demás pasan como el ganado. Son gente por la cual no sentimos nada. Haga un experimento, párese en el parque del pueblo y mire pasar la gente por ahí que usted no conoce. Examínese el corazón y diga: ¿será que a mí esta gente me importa? ¿Será que yo me preocupo por ellos? ¿Será que siento algo por ellos? Le aseguro una cosa: si usted no siente nada por ellos, si usted se muere hoy, le va a tocar pasar mucho tiempo en el purgatorio aprendiendo a amarlos, porque si no, nunca entrará al santuario del Señor. La lección de esta vida terrenal es la lección del amor. Y miren que hay personas muy difíciles de amar, muy difíciles. Hay personas que nos han hecho mucho daño. Hay personas que no queremos simplemente porque no nos gustan, porque nosotros vivimos en un mundo selectivo, un mundo lleno de divisiones. Estamos divididos en culturas, en religiones, en política, en economía, en sociología. Estamos divididos en toda clase de situaciones culturales, de toda clase de niveles, en filosofías, ideologías. Cuando uno encuentra a Jesucristo y tiene una experiencia personal con Él, lo primero que se caen son todas esas barreras ideológicas, filosóficas, económicas, políticas, sociológicas, culturales. Todo se derrumba, porque ya uno comienza a mirar con los ojos de Dios, y ya a uno no le impresiona ni el rico ni el pobre, ni el político ni el famoso. A uno lo impresiona es aquel que puede amar, aquel que puede perdonar. Esa es la única persona que le impresiona a uno, porque cuando vivimos en Dios, lo único que brilla son las virtudes. ¿Quién es la persona más importante esta noche entre nosotros? La persona más importante esta noche entre nosotros humanos es el que más perdona y el que más ama. ¿Y quién es ese? Solo Dios lo conoce, porque Él es el único que conoce los corazones. Pero piensen esto: si usted se muriera esta noche, ¿cuánto cree que va a avanzar hacia Dios? ¿Cuánto cree que usted ha amado? Eso es tanto como usted va a volar hacia Dios. Entonces calcule el vuelo que usted tiene esta noche. Si usted tiene una sola persona en su corazón que no ha perdonado, no podrá nunca ni despegar de acá, no podrá despegar. Y esto es muy importante realizarlo. Por eso, démonos cuenta dónde estamos. Estamos en el templo del Señor. ¿Ustedes se imaginan lo importante que es el sacerdocio? Piénsenlo por un momento y se darán cuenta lo importante que es. ¿Cuál debe ser nuestra primera oración? Vocaciones sacerdotales. Esa debe ser nuestra número 1 oración. Vocaciones sacerdotales santas. La segunda intención, vocaciones religiosas y misioneras santas.
matrimonios santos, laicos santos. Es lo que debemos nosotros orar al Señor todos los días, lo más importante. Porque miren, ¿qué fuera de nosotros sin los sacerdotes, sin los religiosos? Ustedes saben lo poderosa que es la vida religiosa cuando esos votos que se hicieron se hacen con fidelidad. Hoy, tristemente, yo viajo por el mundo entero dentro de la Iglesia Católica y me encuentro con cosas muy tristes. A veces llego a comunidades religiosas donde están practicando toda clase de barbaridades, porque están contaminados con toda clase de actividades de la televisión, el internet, la literatura, y están practicando cosas absurdas, orientalismo, control mental, toda clase de cultos a cristales y yogas y enneagramas y reikis y cualquier barbaridad absurda que a veces ni la gente en el mundo la practica, y a veces lo encuentro en conventos, seminarios, monasterios. Eso no es masivo, yo digo, algunos están así, y la tristeza que eso produce de ver ese desperdicio, esa soberbia, esa desobediencia. Pero al mismo tiempo también encuentro seminarios, conventos, monasterios, parroquias llenas de Dios, donde el Espíritu Santo está hirviendo en esas comunidades, que es la esperanza, donde uno se da cuenta que la iglesia está viva, que el Señor nunca nos abandona, que la iglesia continúa y que a pesar de la infidelidad de algunos, la iglesia continuará y seguirá. Y esto es muy importante tenerlo claro, la esperanza. Estamos comenzando un año 2012. En el mundo, para la gente que vive en el mundo y depende de las barbaridades del mundo, supuestamente hay profecías y calendarios que demuestran el final del mundo. Cada que a mí me hablan de eso, yo les digo, ¿saben qué? Hablamos de eso en el 2013, porque es tan absurdo vivir dependiendo de estas cosas cuando Jesús nos ha dicho: nadie conoce ni el día ni la hora, nadie. Y además, San Pablo también nos explica con mucha claridad de que nosotros, si somos fieles a Dios y vivimos en esa esperanza de la salvación, el Señor nunca se nos aparecerá por sorpresa. Siempre nos dará la señal perfecta y exacta en el momento indicado. Por eso no debemos temer lo que el futuro nos trae. La familia vivirá en armonía cuando se pueda acostar tranquila sabiendo que tiene su vida en manos de Dios. Es la unión. La familia debe orar unida siempre. Cada que yo encuentro un matrimonio en problemas, un matrimonio católico, siempre les pregunto: ¿ustedes rezan juntos? ¿Ustedes se sientan con sus hijos al final del día y le dan gracias a Dios? ¿Ustedes bendicen los alimentos? ¿Ustedes van juntos a la iglesia? ¿Ustedes alguna vez en la vida se han ido juntos a adorar al Señor, a hacerle visita al Señor, a ir a una horita de adoración con toda la familia? ¿Alguna vez han hecho eso? No lo han hecho, y por eso están así, porque si fueran tan católicos estarían orando unidos, vivirían en Dios unidos, y así nadie los puede separar. Un matrimonio que ora unido, nadie lo puede separar, y por muchas que sean las dificultades que viven, todas las van a superar, porque esos momentos en que se reúnen a orar juntos son momentos de fidelidad a Dios, de unión con el Espíritu Santo, y esos momentos van a fortalecer el alma. Miren, lo mismo pasa con el sacerdocio. Sacerdote que no ora, sacerdote que no adora al Señor, sacerdote que se desbarata. Eso es una realidad, porque nadie se puede sostener sin la oración. Nosotros como católicos no podemos subsistir si no nos estamos alimentando de Jesús, y por eso la adoración al Santísimo es vital. Tenemos que gastarnos al lado del Señor, aunque sea unos minutos, pero venir ahí a recibir ese sol que viene de lo alto, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Esa es la forma en que nosotros nos alimentamos. Esa es la forma en que nosotros bendecimos la familia.
bendecimos nuestros negocios, nuestros asuntos, nuestras responsabilidades, nuestras necesidades. Es muy importante tener ese espíritu de la oración, porque eso nos hace pequeños, porque cada vez que oramos reconocemos a Dios como nuestro Señor, porque le estamos adorando, orando, implorando, suplicando, dándole gracias, y eso honra nuestra vida en Dios. Es muy importante la oración, es muy importante la sencillez. Ustedes saben por qué dejamos de orar, porque nos volvemos orgullosos y pretenciosos. Yo a veces observo la gente en la iglesia y hay gente que no es capaz de arrodillarse. ¿Y saben por qué? No porque tengan las rodillas malas, ni porque tengan artritis, sino porque padecen de enfermedades del alma. Y la peor enfermedad es el orgullo y la soberbia. No pueden ni arrodillarse, no son capaces. Se quedan parados, no pueden. Les duele todo, no son capaces. Eso es una enfermedad espiritual gravísima, porque nosotros debemos estar constantemente humillándonos. Por eso es tan importante la liturgia. Cuando usted viene con frecuencia a la misa, aprende a arrodillarse. ¿Cuántas veces se arrodilla y se para durante la misa? Eso lo dobla, eso lo doblega, eso lo somete, eso lo hace hijo de Dios. ¿Ustedes creen que es un accidente que la liturgia tiene todos esos pasos? Aquí está de pie, después se arrodilla, después se sienta. ¿Cómo se llama eso? Obediencia, humildad, sumisión, sujetarse a Dios. Cuando usted se arrodilla a confesar sus pecados, ¿cómo se llama eso? Humillarse, entregarse, doblarse. Eso es demasiado importante. Es importante que para poder mantener el sentido de la familia en Dios vivo, no podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Venga acá y aprenda a arrodillarse, aprenda a obedecer, aprenda a humillarse, aprenda a amar, aprenda a pedir perdón para que Dios le dé el don de perdonar. Eso es muy importante. Yo pudiera tenerlos acá toda la noche entera, porque este tema no lo terminaríamos nunca. ¿Qué hay más extenso que la familia y el sacerdocio? Cuando son la fuente de nuestra vida. De la familia sale el sacerdote, del sacerdote sale el matrimonio que lo bendice y lo une. ¿Ustedes se imaginan la unión que hay ahí tan grande? Por eso es que no es un accidente que Jesús nos trae su primera presentación sobrenatural, divina, en las bodas de Caná. Fue el primer milagro en una boda, y por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Le voy a pedir al Señor su palabra para que terminemos esta reflexión en el espíritu de la palabra. Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis en el capítulo 19, desde el versículo 1, y dice: cantos de triunfo de los salvados. Después de esto oí como la fuerte voz de una inmensa muchedumbre en el cielo que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos, pues condenó a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y vengó en ella la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron: aleluya, su humareda sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivos se postraron y adoraron a Dios sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Entonces salió una voz desde el trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas y el estampido de fuertes truenos, que decían: aleluya, reinó el Señor nuestro Dios omnipotente. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa. Le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Palabra de Dios.
Pues le damos gracias a Dios, lo glorificamos por habernos reunido esta noche en este templo. Le damos gracias al Padre por haber hecho posible que el Señor nos haya llamado y nos haya reunido para exhortarnos, para amarnos, para recordarnos los misterios de nuestra fe, nuestras responsabilidades y sobre todo nuestras bendiciones, y para que salgamos con esperanza de acá a ser discípulos de Dios, aprender este evangelio, aprenderlo a llevar a los demás con nuestro ejemplo, que seamos columnas de luz en este mundo de tinieblas. Ustedes salen de acá y ustedes saben toda la oscuridad que hay sobre este pueblo y sobre todos los pueblos de la tierra, la oscuridad tan increíble de la gente que está perdida en este materialismo, en esta prostitución, en esta decadencia y perversión en que vive este mundo. Pero nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la esperanza. Ustedes son las familias, ustedes tienen que dar ejemplo, luz, esperanza, una autoridad espiritual para este pueblo, para que la gente conozca a Dios y se den cuenta que ser honrados, ser sinceros, ser amantes de Dios es el camino, porque ustedes pueden mostrar esa alegría, ese gozo, esa paz, a pesar de todas las pruebas que les puedan llegar en sus vidas. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Amén.